sobre las causas de la depresión, ¿no? Y si no me escuchas, por favor, escríbeme en el chat, ¿ok? Cualquier problema de audio me escriben en el chat. Las causas biológicas que podemos encontrar acerca de por qué una persona cae en depresión y lo que dicen, ¿no? Los estudios y los psicólogos, entre comillas, ¿no? Que la depresión muchas veces viene por la falta de sueño, falta de ejercicio, abuso de drogas, tumores cerebrales, desórdenes glandulares, depresión postparto. Yo sé que muchas de ustedes han pasado por esto. En el segundo grupo tenemos con prácticamente las causas cognitivas, por ejemplo, los hogares disfuncionales, donde los padres abandonan el hogar, conflictos familiares, ¿no? Entre adolescentes, padres, jóvenes, pérdida de un ser querido, esposo, o en ese caso el esposo que perdió a la esposa, o alguien muy querido, el hijo, sentimientos de impotencia ante una situación que tú no puedes controlar, que se escapó de tus manos, ante la cual no puedes hacer nada, ira y pecados ocultos. En la tercera lista tenemos problemas sociales, ¿no? Como el abandono de un padre, divorcio de los padres, matrimonios abusivos, donde prácticamente una persona, no es, en este caso es el abusador, y la otra persona, entre comillas, lo que se dice víctima. Cuidar de un pariente enfermo también puede causar profunda tristeza. Yo sé que en un momento te ha tocado aconsejar a una persona que tiene a un padre o una mamá con una enfermedad terminal y no es fácil, no es fácil. Un trabajo demandante que te lleva muchas horas, que de repente no ganas un buen sueldo, eso te desanima, estrechez económica, abuso en el matrimonio, y podemos mencionar muchas razones más. Lo cierto es, algo muy importante que tú tienes que entender cuando aconsejamos, si tú estás pasando por alguna de esas situaciones. El hecho importante es que hay que recordar, lo que hay que recordar es que una depresión no viene directamente de ninguno de estos factores, no viene directamente, sino que viene de un proceso cíclico en el cual el problema inicial es tratado mal. Entonces es cuando no damos la solución inmediata a ese problema, de tal forma que se agranda, ¿no? Se agranda en espirales descendentes y que al final acaban en la desesperanza. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por profunda tristeza, todas. Pero caer en depresión, eso ya es diferente. Lo importante es detectar el problema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo lidiar con esto que está sucediendo? Antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Esto llegue a la depresión. Y eso sí sería algo de lo cual para Dios no es imposible sacarte, pero sí es mucho, conlleva mucho más cosas que solamente la tristeza. Entonces, es un problema mal tratado, que una persona de repente no supo qué hacer, cómo lidiar con este problema, ¿no? Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, ustedes dominan su Biblia, sabemos la historia de Elías, ¿no? Elías acababa de prácticamente ser una persona, había matado a los profetas de Baal, imagínate. Pero de pronto Jezabel a él lo acorrala y lo dice que lo va a matar. Lo va a matar. Él huye. Vemos a Elías que estaba bajo mucho estrés. Estoy segura que mientras él huía, había mucha adrenalina, ¿no? En tal momento experimentó fatiga y hambre y estaba tan deprimido que le pidió a Dios que le quitara la vida, ¿no? Imagínate a este hombre que después de una gran victoria se sentía de esta manera. Ahora, no constaba que Jezabel lo estaba encontrando, así que probablemente todo esto era producto de su ansiedad, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras no nos sentimos así, ansiosas? Y eso es aquello en lo cuales nosotras debemos tener mucho cuidado. Sigamos. A veces puede ser resultado de lo que nosotras mismas ocasionamos, ¿verdad? Tenemos el ciclo descendente. El ciclo descendente viene a ser el problema. Cuando nosotros identificamos el problema,
y la respuesta deficiente que nosotras podemos darle a un problema, ¿no? Una respuesta deficiente pecaminosa y trae como consecuencia un problema adicional con respuesta pecaminosa. Y eso se hace un ciclo, ¿verdad? Problema, respuesta pecaminosa, y esto añade otro problema con otra respuesta pecaminosa y se hace un ciclo, ¿no? Un ciclo descendente. Pero si vamos por otro lado, vamos a la solución. ¿Qué pasaría si el problema es tratado correctamente? Tú como consejero, como consejera, tú atacas el problema de una manera efectiva con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Esta persona va a recibir una respuesta bíblica, lo que la Biblia dice. ¿Y qué va a pasar? Esta solución va a reforzar la capacidad de la persona de resolver nuevos problemas, ¿no? Y esta vez vemos que eso va ascendente. O hay dos situaciones. O uno aplica el ciclo descendente, ¿no? Problema, respuesta pecaminosa, más problemas, otra respuesta pecaminosa y se hunde en la desesperanza. O problema, respuesta bíblica, respuesta a este problema con una buena actitud, con un cambio de actitud y vamos en espiral ascendente. Entonces, tenemos dos casos aquí y nosotras como consejeras tenemos dos retos, ¿no? O bien nuestro aconsejado se viene abajo, o bien nosotras con la ayuda de Dios podemos ayudar a esta persona. Ahora, continuemos acerca de lo que tenemos que evaluar cuando estamos trabajando con lo que es la depresión. Recuerda que cuáles son los efectos en una persona que está deprimida. Número uno es la infelicidad, ¿no? No sé, las personas que están deprimidas son personas infelices, son personas que se sienten miserables, ¿no? Y fácilmente esas personas pueden ocultar sus sentimientos, ¿no? No nos sorprendería ver en la iglesia a alguien que entre comillas está sonriendo, o de repente en las redes sociales esta persona aparentemente está feliz, ¿no? Se toma selfies y sonríe, pero nadie sabe lo que tiene dentro. Eso, déjame decirte que las personas muchas veces ocultan su falta de entusiasmo de una manera tal que nosotros ni siquiera nos podríamos dar cuenta qué sucedió con esa persona. Otra causa es la causa física, ¿no? Está comprobado, vamos al número 2, punto 2, no, vamos al punto 2. La autocomiseración y en este caso, autodesprecio, ¿no? La clase pasada hablábamos de la autocomiseración. La autocomiseración es pobre de mí, ¿no? Esa persona que tiene esa actitud así rápidamente para recordar la clase pasada, pobre de mí, ¿no? Te sientes como que pobre, te sientes mal porque tuviste un matrimonio con padres separados, te sientes mal porque algo te sucedió en la infancia, te sientes mal porque no tienes la economía que tú quisieras y muchas razones más. Autocomiseración, ¿no? O en el otro de los casos es el pobre concepto de sí mismo, que hablamos de la baja autoestima, ¿no? Entonces, con una persona que tiene baja autoestima o pobre concepto de sí mismo, es una persona que ya no quiere orar, que no quiere leer su Biblia. De repente tú veías a esa persona en la iglesia bien activa, contenta, feliz, quería servir al Señor. De pronto ya no quiere congregar, no quiere orar, no quiere leer su Biblia y suele escapar por diferentes medios a mundos fantasiosos, no sé, de repente se inmersen en telenovelas, en programas, no sé. Por ejemplo, un claro ejemplo de una ama de casa, por ejemplo, que está pasando por este proceso, ¿no? No quiere limpiar su casa, no quiere preparar la cena para su familia, ya no tiene ánimo de hacer eso, se siente muy cansada. O algunas personas que sueñan con tener otro trabajo, por ejemplo, no renunciar, pero no tienen el coraje para hacerlo. Son personas que claramente están mostrando estos síntomas. Siguiente, punto 3, falta de deseo sexual, tensión en el matrimonio, ¿no? Y por ende, sentimientos de frustración.
Punto 4, suicidio. Eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida. Tú puedes decir que no, esto sería imposible en un mundo cristiano, una persona que ha conocido al Señor, imposible que esta persona se quite la vida, pero si yo te mandara testimonios de personas que siendo cristianos, aún líderes, aún pastores se han quitado la vida, entonces tú entenderías que esto es un problema real, ¿no? Y el quitarse la vida es la solución más rápida para las personas. Es como el escape más rápido para que una persona pueda salir, ¿no? de ese entorno en que se encuentra. Suele ocurrir en los adolescentes, personas que viven solas o que no están casadas, adultos que sufrieron algún tipo de abuso de pequeños. Eso conlleva muchas veces a las personas a suicidarse o intentar destruirse. Recuerda que algunos planifican su autodestrucción cuidadosamente. ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cómo nosotras podemos obrar para poder ser de bendición para ellas, ¿no? O para las personas que nos toque aconsejar, ¿no? Algo que nosotras tenemos que entender, y vamos a ir más adelante a versículos de la Biblia. Número 1 es lidiar con la fisiología. Algo que me pareció muy interesante es entender que muchas veces la depresión no viene porque la persona simplemente se siente triste por los causas, factores que hemos visto anteriormente, sino que muchas veces viene por enfermedades que no han sido diagnosticadas, enfermedades, ¿no? Y nosotras, ¿qué deberíamos hacer? Tener cuidado, ¿no? De repente nosotras podemos en nuestra mente como consejera decir, ay, esta persona no sé qué hacer, pero siempre, ¿qué puedo hacer? Se siente triste, pero de repente esta persona necesita ayuda de un doctor, ¿no? Y debería acudir a un doctor. De repente es un problema físico el que tiene. Entonces la depresión, si fuera física, va a disminuir y desaparecer. También nosotras podemos lidiar no solamente con enfermedades físicas, segundo punto va a lidiar con las causas, ¿no? ¿Qué causas? ¿Con qué causas nosotros tenemos que lidiar? Por ejemplo, con el trasfondo familiar, ¿no? Es importante entender el trasfondo familiar de la persona, ¿no? De dónde viene, como les decía, ¿no? Padres separados, padres divorciados, fueron abandonados de pequeño, estrés. De repente está cansada, esta persona está muy cansada, ¿no? Con lo que está haciendo, entonces debería conversar, debería ser abierto, hablar con su consejero, ¿no? De repente esta persona se siente, como le decíamos, impotente frente a una situación. ¿Qué hacerle entender nosotras, no? Hablar de que aunque la situación fuera de nuestro control, Dios tiene el control. Hacerle entender a esta persona que muchas veces, bien, sí, hay momentos en que nos vamos a sentir como que no podemos hacer nada más que esperar. Debemos hacerle entender a esta persona que Dios es soberano y Él sí tiene el control. Esa persona no tiene el control, pero Dios sí tiene el control sobre cada situación que nos toca vivir. Esa persona quizás está así porque tiene ira y amargura en su corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Entender qué dice la Biblia en cuanto a la ira, en cuanto a la amargura. ¿Acaso hay algún pecado no confesado? ¿Qué deberíamos hacer como consejeras? No deberíamos decir a esa persona, si realmente tú te sientes así triste y de repente hay un pecado oculto, un pecado que no has confesado a Dios, confiésalo. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros atacamos el problema, las causas, ¿no? Esa persona va a entender, de repente no se da cuenta. No sé cuántas de ustedes les ha tocado aconsejar a alguien que no se da cuenta que de repente hay algo oculto en su vida. Me ha pasado muchas veces en que no siento paz, no siento tranquilidad, me siento triste. Y de pronto voy a mi Biblia y la Biblia me confronta con mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Muchas veces la causa por la cual una persona se siente triste es porque no ha confesado su pecado delante del Señor. Vayamos al punto 3. ¿Cómo podemos nosotras lidiar con la inactividad?
pues tengamos mucho cuidado. A veces, aunque no lo crean, está comprobado que esa persona que lleva una vida sedentaria, de repente una persona que no cuida muy bien su salud, su dieta, los alimentos que ingiere, también podría ser que esta persona se sienta así. ¿Qué deberíamos aconsejar? Pues en este momento, aconsejar que esa persona se involucre, ¿no? Se involucre en actividades diarias, familiares, recreativas. Muchas veces las personas que están tristes no quieren hacer, no quieren relacionarse, no quieren participar en actividades. Nosotras como consejeras, ¿qué debemos hacer? Animarlos. De repente en la iglesia hay algo en lo cual esta persona sí puede tener éxito y esa persona se va a sentir contenta y gozosa de hacerlo, ¿no? Involucrar a esta persona, ¿no? En cosas que nosotros fácilmente podemos ver que esta persona sí puede hacerlo bien con la ayuda de Dios. Nosotras siempre supervisando. No estoy diciendo que le des liderazgo de un ministerio, no, pero sí puedes hacer que esta persona se sienta útil en el cuerpo del Señor. Vayamos al siguiente punto. ¿Cómo podemos nosotras lidiar con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, te doy algunos ejemplos prácticos de cómo una persona puede ayudar, ¿no? Modificar su rutina. Si esta persona se siente triste, ¿por qué no ayudarla y a sugerir que ella modifique sus rutinas, ¿no? Si de repente está trabajando en exceso, de repente aconsejar que de repente reduzca la carga de trabajo si es que fuera posible, ¿no? Buscar las maneras no sé, de repente un viajecito por allí, una salida, es muy importante, ayuda mucho, ayuda bastante. Cuando una persona está fuera en contacto con la naturaleza, un tiempo a solas, mi esposo a veces como consejero, a veces les dice a las personas que vienen a la consejería, ¿por qué no te das, no sé, un viajecito, ¿no? Para que pienses, para que te relajes un poquito. Sí ayuda, sí, eso no es escapar, sino es que cambiar la rutina en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotras ayudar a la persona en cuanto a lidiar, por ejemplo, con pensamientos de autodestrucción? Esto es muy delicado. Algo que nosotras tenemos que entender es que hay personas en la iglesia que van a querer quitarse la vida. Sí, hay personas, como les decía anteriormente, que incluso planifican lo que van a hacer, cómo van a quitarse la vida. ¿Qué podríamos hacer nosotras? ¿Cómo podríamos actuar? Como consejera, yo te animo a que tú le preguntes, pregúntale a la persona. Si tú notas que una de las personas a la cual tú estás aconsejando, estás notando todas estas causas, pregúntale, alguna vez, no tengas miedo en preguntarle, no tengas miedo. Pregúntale, ¿alguna vez, a ver, vamos a imaginar, Carla, se te ha cruzado por la mente, no sé, pensamientos como un accidente provocado? Y ella te va a decir que sí, te vas a sorprender, pero muchas personas van a asumir ello. ¿Qué hacer en el caso de que una persona en la iglesia esté así, en esta situación de que ya no quiere vivir y tiene pensamientos, entre comillas, suicidas? ¿Qué hacer? Pues si una persona ya ha tomado esta decisión, lo mejor que nosotras podríamos hacer como consejeras, número uno, es no dudar en preguntar, ¿no? Y número dos, nosotras podríamos preguntarle a esta persona, no tanto no lo hagas, porque muchas veces ellas no van a entender, pero sí preguntar, ¿no? Hacer que esta persona converse, aunque no lo creas, el conversar, el abrirse a ti, el abrir su corazón es más que suficiente muchas veces. Esta persona, por lo general, las personas que quieren quitarse la vida son personas que han sufrido algún tipo de abuso fuerte en su niñez o alguna pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotras si nosotras estamos identificando que esta persona está intentando hacer algo, atentar contra su vida o tomar una mala decisión que va a afectar su vida? Lo único que nosotras podríamos hacer es orar por esa persona y hablar con ella, estar allí, conversar con ella, que hacerle entender, ¿no?
¿Qué ganarías haciendo esto? Hacerle recapacitar, porque muchas veces vamos a entender que no todas las personas están tan aferradas a Cristo. No están, en muchas situaciones a veces ni siquiera son salvas. Predicarles el evangelio, hablarles del evangelio. Nosotras humanamente no podemos hacer muchas cosas, pero Dios sí. Confiar en el poder de Dios, ¿no? Presentarles el evangelio. Si una persona no fuera salva, no hay forma en que esta persona pueda recapacitar, a menos que esta persona conozca a Cristo. Recuerdo el testimonio de una esposa de pastor, ¿no? Ella comentaba en una conferencia que su esposo era el hombre más gozoso. Ella se sintió atraída por su esposo porque dice que era el hombre que cuando entraba en esa habitación, él iluminaba la luz. Él iluminaba esa habitación porque era un hombre lleno de gozo, de alegría. Se casó con él. Empezaron la plantación de iglesias, pero ¿sabes qué? Pasó un cierto tiempo y su esposo cayó en depresión. Ella no sabía cómo ayudarlo. Los líderes de la iglesia, ella comenta en su testimonio que en algunos momentos ella sintió que le dieron la espalda a su esposo. Eso agravó la situación. Poco tiempo después, su esposo se estaba quitando la vida. Se quitó la vida, la dejó viuda a ella. ¿Era cristiano? No sabemos. Necesitaba apoyo, necesitaba conversar, necesitaba abrir su corazón, necesitaba el apoyo de sus líderes, necesitaba ser escuchado. Entonces nos sorprendería, ¿no? Saber los muchos testimonios que podemos escuchar. ¿Qué podríamos hacer nosotras? Orar por esa persona, conversar, buscar ayuda, ¿no? Si es un varón, debería ser un varón el que esté conversando con él, no una mujer. Ten mucho cuidado, no cruces la línea. Si tú eres consejera, lo correcto es que tú consejes mujeres. Y si es un varón, es derivarlo a un varón de la iglesia, a un hombre, a un diácono, a un líder espiritual. Tú no puedes ayudar a un varón, por mucho que tú quieras ayudarlo. No es sabio. Deriva ese caso a tu pastor o a un líder espiritual. ¿Cómo nosotras podemos evitar la depresión? La depresión nunca tiene que llegar si nosotras tratamos con el problema y con los métodos de Dios. Algo que simplemente ocurre y no puede ser evitado. La depresión no es algo que no pueda ser evitado, se puede evitar si nosotras, ¿no?, usamos la palabra de Dios. Este ciclo puede ser detenido en cualquier punto de acción. Si la depresión fuera alguna enfermedad extraña, escúchame, aquí radica la esperanza de la persona que está siendo aconsejada. Tú tienes que hacerle entender a esta persona que la depresión es producto del pecado. Sí, yo sé que no, suena fuerte, pero la verdad es esta. El resultado por el cual una persona está deprimida es porque hay pecado. ¿Qué tipo de pecado? Te podría mencionar muchos. Amargura, ira en su corazón, falta de perdón, pecado no confesado. Entonces, créeme, cuando tú le haces entender a la persona que la razón por la cual ella se siente deprimida es producto de un pecado interno o de repente externo, eso, aunque no lo creas, es un motivo de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque si la depresión fuera una enfermedad extraña, inexplicable, que repentinamente ha caído sobre la persona y por lo tanto esa persona no es responsable, en consecuencia esta persona no puede hacer nada. Pero es todo lo contrario. La persona sí puede hacer algo. Sí puede hacer algo para salir de esa situación en la que se encuentra. ¿Me entiendes? Qué importante es que la persona entienda que esto no es algo que no pueda ser tratado, sino todo lo contrario. Es algo que sí puede ser tratado y sí, con la ayuda de Dios, ella puede dejar ese sentimiento de depresión, ese pecado en el cual ella ha caído. Por alguna extraña razón, te quisiera decir que las personas actúan así, ¿no? Con un chasquido de dedos y ya, la persona perdonó. No es así. Algo que nosotras tenemos que entender como consejeras es que no todas actúan de la misma manera.
Y nosotras tenemos que ser pacientes. Hay personas que inmediatamente sanan, perdonan, ¿me entiendes? Pero hay personas que no. Yo recuerdo el caso de una hermana que fue abusada sexualmente cuando era pequeña. Ella guardó este sentimiento de ira y enojo contra su agresor y ella confiesa que en su corazón lo único que ella quería era encontrar a este hombre y destruirlo. Pero luego ella recuerda que años después ya no era una niña, era una mujer. Se encontró, vio a su agresor frente a frente y en ese momento ella quería arañarlo, quería lastimarlo, quería golpearlo. Pero en ese momento ella dice y cuenta su testimonio que Dios le decía, ¿no? Imaginemos que se llame María, míralo, ese hombre está en tinieblas, pero tú, María, tú gozas de mi amor. Lágrimas cayeron de sus ojos, porque entendió que ella era salva y ese hombre estaba directo al infierno. Ella sacó un folleto de evangelístico, se acercó a su agresor y le dijo, Dios te ama. Llegar hasta ese punto no es fácil. Fue un proceso, recuérdalo. Te estoy hablando de alguien que era una líder cristiana. Entonces nosotras tenemos que entender y no condenar a la persona porque no perdona, está en pecado, no. Tenemos que ser pacientes y orar por la persona para que realmente a un punto en su vida, en su restauración, esta persona pueda alcanzar la misericordia de Dios y pueda perdonar como ella lo hizo. Recuerda que esto es algo que se guarda muy dentro del corazón. Seamos sabias, seamos muy sabias, que el Señor nos dé sabiduría para ayudar a estas mujeres. ¿Qué deberíamos hacer? Te doy dos puntos que tienes que recordar. Los consejeros deberían comprobar la existencia de problemas que complican y ponen al aconsejado a trabajar para manejar estas cosas con los métodos de Dios. El número 1, aplica los métodos de Dios. De ahí vamos a hablarlo un poquito más detalladamente. Número 2, comprobar todos los factores, incidentes, causas, en pocas palabras, y ayudar al aconsejado a emprender acción bíblica en el poder del Espíritu Santo para reemplazar todo esto. En pocas palabras es despojarse de algo y revestirse de algo nuevo. ¿Me entiendes? Eso, o sea, llevar a cabo un plan con la persona. El consejero debe explicar la dinámica de la depresión. Tú tienes que enseñar a la persona cuál es la dinámica de la depresión y poner un plan de ataque a las tendencias pecaminosas del corazón, que muchas veces se rinde a los sentimientos. Es cierto, como seres humanos, aún siendo cristianas, muchas veces nosotras somos doblegadas, más que por lo que dice su palabra, somos doblegadas por nuestros sentimientos. Es por ello que viene la depresión, ¿no? Porque somos doblegadas por nuestra carne. Lamentablemente es así, somos doblegadas por nuestra carne. Nosotras a veces decidimos. Te lo digo como experiencia personal. Cuando a inicios de enero yo tenía dos opciones. O yo me deprimía por causa de la pérdida de mi bebé, o yo salía a flote. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser un índice más de las personas que caen en depresión por un aborto. Señor, yo quiero ser ese índice que sale a flote, que dice, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, solamente Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, puede hacer eso realidad en tu vida. Yo no sé si en este momento tú estás luchando con algo, pero yo te puedo decir, está en ti, está en ti, está en ti, porque el poder del Espíritu Santo tú lo tienes. Está en ti. Ahora, ¿cómo nosotras podemos prevenir la depresión? ¿Cómo? Te doy unos puntos para poder prevenir la depresión. Te estoy dando ideas prácticas. Vamos a ir a versículos. Le voy a dejar su tarea de versículos. Entonces, como les decía al inicio, a veces la depresión es por causa física y sí, la persona necesita un doctor, ¿no? Es mucho más, si el doctor le dice al paciente, mira, tienes cáncer,
y lo más probable es que pierdas el cabello, y lo más probable es que te tengas que ser sometido a quimioterapias. Esa persona, no, o sea, por supuesto que le va a doler, pero va a entrar al proceso de tratamiento como que más despierto, más entendiendo lo que va a pasar, ¿me entiendes? No sé cuántas de ustedes han pasado por una cesárea 2 o 3 veces, bueno, yo lo he pasado. Entonces, como que entras tú y ya sabes lo que vas a pasar. Entonces, es menos doloroso. Pero en algunos casos no es por una causa física. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotras para evitar caer en depresión? ¿O qué podríamos hacer nosotras para evitar que la persona a la que nosotras estamos aconsejando caiga en depresión? Número 1, si nosotras vamos a nuestras Biblias, y quiero que ahora sí vayan a sus Biblias, a Filipenses 4, 11, 13, rápidamente. Filipenses 4, 11 al 13. Rapidito, voy a leerles yo el versículo, pero quiero que lo marques en tu Biblia. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Claramente la Biblia nos dice, Pablo nos decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, el apóstol Pablo nos estaba hablando, ¿no? Que Dios nos va a dar la fuerza a nosotras que somos sus hijas y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Más adelante dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, como para tener hambre, así para tener en abundancia como para desear necesidad. El apóstol Pablo estaba claramente diciendo que Dios le iba a dar la fuerza para soportar lo que vendría. Él había aprendido a vivir con gozo, en pobreza y en prosperidad. A través de sus experiencias e inevitablemente a través del estudio de su palabra, Pablo había aprendido a confiar en Dios, quien fue el único que le ayudó a prevenir la depresión. Entonces, punto 1, ¿cómo podemos prevenir? Confiando en Dios. Confiando en Dios como Pablo lo hacía, ¿no? Pablo, le pasaron tantas cosas a Pablo, pero sin embargo, él confiaba en Dios, que Dios tenía el control de su vida, era un hombre apasionado por Dios, pero eso no lo eximió del dolor por el que él tuvo que pasar. Entonces, esa es una forma en que nosotros podríamos enseñar, hacerle entender a esta persona o tú entender que Dios está vivo y eso nos da esperanza, nos da ánimo, aun cuando estamos desanimadas y sin esperanza, ¿no? Es mucho, mucho más importante, ¿no? Apoyarnos en la oración cuando fallemos en entender qué está causando todo ello. Punto 2. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Enseñe acerca de la depresión. Sí, esto te va a parecer extraño, pero les pediría a mis hermanas que prendan su cámara, por favor. Recuerden que es el único requisito en esta clase, prender su cámara. Enseñar. Este es un tema que no se habla hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque lo tenemos como que, si bien es cierto, la palabra de Dios es muy importante, pero tocar temas como estos es muy importante también. El consejero debe explicar la dinámica de la depresión al aconsejado, ¿no? Hacerle entender a la persona con qué va a lidiar. Es muy importante preparar a la persona. En Juan, vamos a su Biblia 16:33, a ver si me acompañan en su Biblia, Juan 16:33 dice claramente, es lo que Jesús nos decía en su palabra. Decía Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Una vez más, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, claramente su palabra nos prepara y nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Y si vamos a la Biblia en Romanos 5, más adelante, Romanos 5, 3 al 5, Romanos 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces podemos entender claramente que las pruebas producen en nosotras paciencia. Entonces enseñarle a las personas acerca de la depresión va a ayudar muchísimo. Muchísimo, enseña a las personas con qué va a tener que lidiar, ¿no? Nosotras si vamos al ejemplo en Getsemaní, por ejemplo, ¿no? Podemos ver claramente, y justo ese fue mi devocional hoy día, ¿no? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando él dice que Jesús se afligió y se angustió mucho. Mi alma, dice él, está muy afligida hasta el punto de la muerte. Nosotros no podemos pensar en que Jesús estaba sonriendo, no. Jesús estaba obedeciendo al Padre, pero eso no lo eximía de dolor. Dice que sus gotas eran como gotas de sangre, su sudor era como gotas de sangre. Entonces, debemos entender el dolor, pero aún en medio de ello, hacerles entender a las personas que podemos manejar el desánimo y evitar caer en depresión. Podemos enseñar en iglesia, enseñarla sobre todo a las personas que son propensas a caer en depresión. ¿Y qué personas son propensas a caer en depresión? Te doy unos ejemplos. Por ejemplo, la persona que ha sufrido, por ejemplo, en este momento, ¿no? Y nosotros somos testigos de esto que está pasando. Muchas mujeres están quedando viudas. Es así. Entonces, ¿a quiénes nosotros deberíamos enseñar? A personas que son propensas a esto. Pues estamos hablando de las personas que son viudas, a las personas que de repente han sufrido algún tipo de abuso, enseñarles. Recuerda que ayudar a las personas en momentos difíciles, ¿no? Se llega el Día del Padre, se llega el día de Navidad. Estar con esas personas en ese momento es muy importante. No vamos a apagar el dolor que ellas sienten, pero sí podemos prevenir que esa persona se sienta peor de lo que ella se siente. Estar en los momentos claves con ellas, qué importante es. Enseñarles habilidades, ¿no? Cuando las personas puedan dejar ir a la ira o la amargura, podrán prevenir la depresión, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros luchar con la amargura? ¿Cómo podemos luchar, enseñarles cómo podemos lidiar con la ira, ¿no? Cosas que nosotras debemos enseñar en las iglesias, debemos enseñar, porque podemos entender que así las personas se van a liberar de ello. Entonces, punto 1, confiar en Dios. Punto 2, enseñar sobre el tema de la depresión en la iglesia, hablar en grupos pequeños, grupos grandes, como tú desees, pero habla de este tema. Háblalo. A veces algunas personas se sorprenderán por qué toco tanto este tema, porque yo estuve en depresión y salí de allí con la ayuda de Dios. Es muy importante hablar de este tema, pero a veces en las iglesias no lo hablamos. Punto 3, anime al apoyo. Cuando una persona está pasando por una situación difícil, lo mejor que nosotros podríamos hacer es aconsejar que sus familiares lo apoyen, no solamente sus familiares, sino también las personas que están alrededor, sus amigos, hermanos de la iglesia. Es tan importante que esta persona se sienta apoyada por los demás, no se sienta sola. Tiene que buscar el apoyo de los demás. Punto 4, incentívela a buscar ayudar a otras. La persona gozosa es la que está sirviendo a Cristo, es verdad. A veces, como les decía en las clases pasadas, a veces estás tan enfocada en ti misma que estás viendo tu dolor. Pero, ¿qué pasaría si yo te animara, te desafiaría a ir a las cárceles, a ir a los orfanatos, a ir a las... Tú verías otra realidad. Y parece mentira, pero el ayudar a otras personas también te puede ayudar a ti. Sí, ¿no? Entender que hay personas que no quiero minimizar para nada el problema por el cual estás pasando, pero hay personas que han pasado situaciones peores. Eso, el involucrarle en ayudar a los demás podría ayudar. Estimular, por último, punto 5, algo que sí es importante, ¿no? Al ejercicio, al cuidado de su cuerpo. Recuerda que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo de Dios y nosotras debemos ayudar. Debemos conservar nuestro templo. Entonces, el hacer deportes, el tener una dieta, el ingerir comida saludable, eso ayuda mucho también. Sí, ayuda muchísimo. Entonces, no minimicemos esto.
¿Qué es lo que nosotras no deberíamos hacer cuando estamos tratando con una persona que está pasando por algo así, ¿no? Que está en un cuadro así, que está deprimida? Nosotras, lo peor que nosotras podríamos hacer es minimizar el problema. No lo hagamos. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque si nosotros hacemos esto, entonces habremos perdido la autoridad para aconsejar. Entonces, vamos a entender un poquito más, antes de entrar a este punto, hemos visto que cómo podemos ayudar, hemos visto que la depresión no es inevitable si lo tratamos correctamente, bíblicamente. La depresión puede ser contrarrestada en el poder del Espíritu Santo. La depresión es el resultado del pecado del hombre, sí, hemos visto. Su esperanza radica allí, en que sí, que el aconsejado debe empezar un plan de ataque. Recuerden que la esperanza de la persona radica en que ella puede hacer algo al respecto, sí. Hemos hablado sobre cómo podemos prevenir la depresión. Número 1, le dije, confiando en Dios. Número 2, enseñe, tú como consejera, esposa de pastor, esposa de un líder espiritual, enseña de la depresión. Un punto 3, apoyo a los familiares. 4, involúcralo a ayudar a otros. Y 5, también te hablé un poquito acerca de lo importante que es el deporte y una dieta saludable, ¿no? Para esas personas. Estamos entrando al punto ya de qué es aquello que nosotras no debemos hacer con las personas que están en depresión. No minimizar, definitivamente, sino todo lo contrario, reconocer la magnitud del problema, entender que estamos tratando con algo serio, presentar a Dios como capaz de manejar un problema como este. Aquí, hermanas mías, no se trata de que tú le quieres apoyar, de que tú eres buena persona. Muchas de nosotras podemos caer en ese error, ¿no? Es yo te apoyo, yo te quiero y no, eso no va a hacer nada. El hecho de que tú minimices o el hecho de tus buenas intenciones de querer ayudarla y estar allí no es suficiente, no lo es. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotras podríamos hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un plan bíblico inmediato. Si tú realmente quieres ayudar a una persona o todo lo contrario, tú quieres que alguien te ayude, tú tienes que iniciar algo ya. No es que tú no sales de la depresión porque sales, no. Establece un plan, en este caso, un proceso de restauración con la persona, un plan de cómo tienes que tratar, un discipulado, se podría decir, ¿no? Con la persona. En ese discipulado, ¿de qué tienes que hablar? Pues tienes que hablar en la primera conversación, saber, dejarle hablar, qué sucedió, qué pasó, escuchar, recabar datos, recolectar datos, entender con qué estás lidiando, de dónde viene la raíz, dónde sucedió, cómo inició. Inmediatamente tú estableces un plan bíblico y dices, bueno, vamos a llevar un curso de restauración, vamos a llevar tal día, lunes a tal hora, y estableces. Y tú como consejera anotas, ¿no?, tus avances, delegas tareas, haces que esa persona memorice versículos de la Biblia y que ella sea ese tipo de persona que pueda rendir, ¿no?, cuentas a ti. No hay forma en que tú puedas ayudar con solamente esa persona yendo a la iglesia y aceptando a Cristo. No, hermanas, nosotros tenemos que ir más al fondo, ¿me entiendes? Estamos hablando de algo muy delicado. No estamos hablando de algo, si bien es cierto, sí, el Señor nos libera, sí, nos hace salvas, sí, pero ese es un trabajo de restauración que te compete a ti como consejera. Y si tú en este momento estás pasando por ello, tú reconoces que eres una mujer que está cayendo en depresión, no tristeza, porque la tristeza cualquiera lo puede pasar, es pasajera. Tú manejas eso, pero si tú estás en depresión, busca ayuda. Busca ayuda. No te quedes así, tienes que buscar ayuda. No hay forma en que tú puedas salir de eso si no hay alguien que te esté ayudando, con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué más podemos hacer? Entienda, establecer un plan bíblico. Provea esperanza. Eso es tan importante en la consejería, ¿no? No se trata solamente de escuchar, sí. ¿Vas a escuchar? Sí. A la persona que se expresa
lo que dice, abre su corazón, está confiando en ti, ni se te ocurra contarle sus problemas a otra persona. Eso no es un motivo de oración en la iglesia. Ten mucho cuidado. Estás tratando con algo muy serio. Si esa persona ha confiado en ti, eso queda en ti. ¿Me entiendes? ¿Qué tienes que hacer? Como te digo, no se trata de darle tu apoyo moral, se trata de ir más allá. No solamente se trata de presentarle el evangelio, sino ir más allá. Recuerda, finalmente, que es muy importante proveer esperanza. Hacerle entender a esa persona que tarde o temprano ella va a salir de allí, que esto va a pasar, que es tan importante darle palabras de esperanza a esta persona que probablemente piensa que no va a poder. Tú tienes que, con la ayuda de Dios, decirle versículos, ¿no? La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O contarle tu testimonio, porque si el Espíritu Santo mueve y tú quieres contarle tu testimonio personal de algo similar que te pasó, hazlo, pero que sea el Espíritu Santo quien te guíe. No porque quieras calmar su dolor, no, que sea el Espíritu Santo que obre en ese momento de consejería y quizás tú puedas también proveer palabras de esperanza. Recuerda, punto 5, en lugar de ofrecerle apoyo, ofrézcale el Evangelio de Cristo, ¿no? Si tú conoces una persona que está pasando por depresión, muy poco vas a hacer si esa persona no es salva. Recuerda que lo primero que la persona necesita es a Cristo, ¿no? Por más buenas intenciones que tú tengas, esa persona necesita de Cristo. Entonces, conclusiones, ¿no? Como les decía al inicio de este predicador que perdió a su esposa, ¿no? Y él dijo, ¿no? Dios no tiene una forma estereotipada de hacer las cosas que él hace. Él liberó a Pedro de la prisión, pero dejó morir a Juan el Bautista. Y él luego finalmente dice, acepto todo lo que él haga y cómo lo haga. Eso, tener esa perspectiva bíblica hará mucho más en la vida del consejero y en la vida del aconsejado para lidiar efectivamente con posibles casos de depresión. Eso es muy importante. ¿Y qué pasaría si qué pasaría si Dios te quitara en ese momento lo que tú más amas? ¿Te has puesto a pensar? Quiero que pienses en la persona que más amas tú en tu vida.